Bueno, buenos días. Bienvenidos a Eventos Nimbutech. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para esperar a más asistentes, pues, que vayan entrando a la sala. Entonces, en unos minutos iniciaremos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. Pedimos un espacio de 5 minutos. Quiero darles la bienvenida, pues, a todos nuestros asistentes. Yo soy Luis Valencia, pues lidero el área de mercadeo en la empresa Nimbutech. Y pues muchas gracias por estar presente en nuestro webinar. En primer lugar, quiero pues contarles quién es Nimbutech, qué es Nimbutech. En segundo lugar, les contaremos un panorama actual de las amenazas en ciberseguridad con nuestro experto en Microsoft. En tercer lugar, les vamos a contar sobre Microsoft Exchange Online y vamos a hablar también sobre seguridad y cumplimiento y algunas características de estos temas con nuestro experto. Les quiero contar que en Nimbutech, pues, nacemos de la necesidad por parte de Microsoft Colombia de encontrar como ese partner confiable
experto en transformación en digital con el suficiente conocimiento en tecnologías basadas en la nube y con todo el entendimiento de las necesidades del mercado en cuanto a estos temas que son siempre cambiantes. Entonces, la idea es que Nimutech lleve el proceso de transformación digital para nuestras empresas en Colombia y como partners de Microsoft pues vamos a llevar obviamente a muy buen término todos estos procesos con nuestros clientes. 8 años de experiencia nos hace realmente expertos en el tema y más de 500 clientes también nos hacen o prueban también nuestra, nuestra gran destreza en todos estos temas con Microsoft Colombia. Entonces, quiero también mostrarles nuestro sitio web para que lo tengan muy presente, www.nimutech.com. Ahí podrán encontrar desde artículos de transformación digital, como les decía, un blog, podrán encontrar ebooks, podrán encontrar mucha información para que ustedes puedan enriquecerse y tomar también una decisión de compra muy bien, valga la redundancia, tomada, ¿no? Entonces los dejo con nuestro experto en Microsoft Colombia, Juan Sebastián. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien. Dame un segundo, voy a entonces compartir mi pantalla Claro que sí. y vamos a... Pero quiero contarles que Juan Sebastián Carmona es Customer Acquisition Engineer. Creo que es así, ¿cierto? Lo dije bien. En Microsoft Colombia, tú me repites o me corriges, perdón, tu cargo en Microsoft. Listo, perfecto, sí. Mira, pues primero que Y nos todo, buenos cuentas un días a poquito. todos. Mi nombre es Customer Acquisition Engineer para el segmento de SMB Colombia. Básicamente soy un especialista en todas las tecnologías relacionadas con los espacios modernos de trabajo, ¿sí? Obviamente la idea de esta charla, digamos, es centrarnos un poquito en ese panorama actual, en temas de Exchange Online y en general en esquemas de seguridad para este mismo tipo de plataformas, pero digamos, yo abarco todo lo que es una línea de Microsoft que se llama Microsoft 365, ¿sí? Que ya no es solo un tema de productividad, de Teams, de reuniones, sino también de toda la seguridad y todo lo que me exige ese espacio moderno de trabajo por detrás, ¿sí? Un poquito y para explicarles y que tengan una claridad como de lo que hago y de qué es lo que podemos hablar en este tipo de eventos, es el Modern Workplace es todo lo necesario, tanto a nivel de productividad, de colaboración, como a nivel de seguridad, de qué es lo que necesito para habilitar un espacio de trabajo. ¿Sí? Entonces yo necesito, por ejemplo, flexibilidad. Yo necesito temas de trabajo remoto, que las personas puedan acceder fácilmente a reuniones y todas, digamos, estas necesidades que se volvieron muy urgentes en esta época de pandemia. Y también, entonces empieza otra parte, que es la seguridad que necesito por detrás, porque yo nada saco con que tenga las herramientas de colaboración, pero cualquier persona puede ingresar digamos, a mi llamada. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, ese es, digamos, como un esquema general de cuál es mi rol dentro de Microsoft, de cuál es esa, digamos, ese área en el que me desempeño. Y vamos a explorar, digamos, una parte bastante limitada de toda esa conversación, porque es una conversación que es bien larga y es una conversación que puede llegar a tocar muchos escenarios, como lo decía, temas de productividad, de cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo automatizar tareas, temas de colaboración a nivel de reuniones, cómo puedo mejorar esa experiencia de reuniones, cómo puedo hacerlas más efectivas y que de verdad haya seguimientos. Y esa parte de pronto no la vamos a trabajar hoy, pero vamos a centrarnos un poco más en el tema de seguridad. Porque desafortunadamente, y lo vamos a ver más adelante, es algo que, digamos, Microsoft ha detectado que se ha aumentado con la pandemia de una forma grave, ¿sí? No es solo digamos, las necesidades de colaboración que se aumentaron en las organizaciones, también se aumentó, digamos, los ataques que están ingresando o que están intentando acceder a los datos de las organizaciones, a, digamos, sus servidores, a las operaciones, se han incrementado de una forma un poco alarmante,
digamos, en la época de pandemia. Entonces, la idea también es como ver y tener ese dive un poquito más en el esquema de seguridad. Entonces, básicamente, actualmente hay un panorama de las amenazas y que gran parte de ese panorama se centra en correo electrónico, ¿sí? Casi el 91% de los ataques que son efectivos o que están intentando ingresar a las organizaciones de una u otra manera, están ingresando por medio del correo electrónico, ¿sí? Puede ser un ataque de phishing, puede ser simplemente que te envían un correo infectado o pueden ser algún tipo de vulnerabilidades que se encuentran en tu sistema de correo electrónico, que, digamos, encuentran formas de explotarlas con ataques de día cero. Alrededor del 91% de todas las amenazas ingresan por medio del correo electrónico. Entonces es muy importante tener una herramienta adecuada de correo electrónico que me provea, que me dé, perdón, esa línea de seguridad base que yo necesito, pero muy probablemente también voy a necesitar herramientas adicionales para proteger ese correo electrónico. Desafortunadamente, el tiempo de detección de ese tipo de ataques es de 280 días. Es decir, normalmente o la empresa promedio o el usuario promedio se da cuenta de que un ataque tuvo algún tipo de efecto y, digamos, si penetró el sistema de seguridad de la organización 280 días después de que ese ataque se realizó realmente. Entonces, es un tiempo demasiado extenso, es demasiado largo. Si yo no tengo las herramientas de monitoreo, no sé cuánto daño me hicieron hasta que, digamos, ya hubo una vulneración muy grave y probablemente ya la remediación de esa vulneración no va a ser tan sencillo como, no sé, eliminar algún tipo de archivo o tomar alguna medida de aislar algunos computadores de la red mientras soluciona el problema. No, probablemente aquí la solución va a ser algo mucho más drástico y al mismo tiempo, y desafortunadamente drástico, también implica mucho más dinero. Adicionalmente, desafortunadamente, y debido a estos tiempos de los ataques tan extensos, pues entonces se están identificando alrededor de pérdidas de 26 billones de dólares a nivel, esto es global, por ataques que empiezan y que comprometen el correo empresarial desde 2016. ¿Sí? Y otra parte que complementa la primera cifra es que los usuarios que son atacados por phishing, por correo electrónico, el 20% de los usuarios hacen clic, digamos, en un periodo de 5 minutos desde que les llega el correo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay un panorama de yo necesito las herramientas, yo necesito toda esa, digamos, esa implementación técnica de herramientas que me protejan de los ataques, pero al mismo tiempo yo también necesito culturizar a mis usuarios, ¿sí? Porque ellos son la primera línea de defensa contra este tipo de ataques. Si algún tipo de herramienta no logró filtrar todo el phishing, que no importa, digamos, el tipo de herramienta, siempre va a haber uno o dos correos que se pasen porque son ataques de acero, porque no, digamos, no tengo ese tipo o no había identificado ese tipo de dirección IP desde la que me están enviando el phishing, etcétera. Yo tengo que tener a mis usuarios capacitados de tal forma que ellos puedan identificar que hay una actividad sospechosa y puedan reportar ese tipo de correos. Sí, por ejemplo, hace como 2 semanas en Microsoft me llegó un enlace muy extraño al correo electrónico. Era algo de un crédito educativo que no tenía ni idea. Y pues yo lo reporté porque realmente eso no tenía nada que ver conmigo. Y resulta que era una campaña interna de Microsoft en la cual se estaban atacando los mismos buzones, digamos de una forma controlada, eh, para ver quiénes, digamos, identificaban de forma correcta y reportaban, porque una cosa es identificarlo y no abrirlo y listo, pero otra cosa es reportarlo, porque al yo reportarlo, digamos, los algoritmos que tienen estas herramientas por detrás, pues van a tomar ese nuevo correo o ese tipo de correo, ese formato, la dirección IP, el que lo envía, etcétera, como un nuevo punto de decir, bueno, esto también son ataques. Entonces, como les decía ahorita, desafortunadamente, todo el tema de la pandemia también ayudó a ese incremento, ¿sí? Existen
y se ha identificado un incremento de ataques muy considerable desde que empezó todo el tema de las cuarentenas, el aislamiento. Y tiene sentido porque pues los usuarios ya iban a estar más en la casa, más con los computadores, estaban en ambientes que ya no eran protegidos necesariamente por los sistemas clásicos de protección que se tienen normalmente en las organizaciones. Entonces, al yo sacarlos de ese ambiente, ponerlos en un ambiente más vulnerable y dejarlos más tiempo en esos computadores, pues entonces se vio un incremento grande de ese tipo de ataques porque también lo vieron como una oportunidad. Y pues desafortunadamente la realidad a la cual nos estamos enfrentando, aún ahora que digamos están retomando algún tipo de operaciones, etcétera, sigue digamos esta tendencia de que los ataques siguen aumentando. Entonces hay que afrontar este problema de una forma preventiva más que reactiva, porque desafortunadamente es algo que pasa mucho en ciertos países de Latinoamérica, ¿sí? Que yo intento solucionar o intento mejorar mi postura de seguridad una vez tuve algún tipo de vulneración en mi organización. Y normalmente, y desafortunadamente, cuando existen este tipo de vulneraciones, no es tan fácil para todas las organizaciones, digamos, volver a estar de pie, por así decirlo, ¿sí? Volver a operar, porque pueden ser daños tan graves que impliquen, eh, digamos, para una organización una cantidad demasiado alta de dinero, ¿sí? Entonces, la organización se tiene que reestructurar o tiene que hacer algún tipo de cambios para poder absorber como las pérdidas de ese ataque. Y lo ideal en este caso es prevenirlos para que yo no tenga que estar en este esquema de seguridad. Y aquí pasa un tema, y antes de pasar a Exchange Online, es una vulneración que digamos, hizo noticias hace relativamente poco. Les voy a mostrar como tal los comunicados que, que sacó Microsoft respecto al tema, que era una vulnerabilidad de un ataque de día cero que atacaba específicamente todos los sistemas, algunas versiones de Exchange Server, ¿sí? Entonces, Microsoft ya generó una respuesta a esto, la generó, básicamente aquí está todo el historial de los updates, en qué consiste el ataque, ¿sí? En qué consiste la empresa que, digamos, se ha identificado como la que está detrás de ese ataque, o el grupo más bien que una empresa, el grupo que está detrás de este tipo de ataque. Y este tipo de ataque se presenta debido a todo el tema de actualizaciones que se debe hacer o toda la administración manual que se debe hacer con Exchange Server. Microsoft ya generó todas unas actualizaciones de seguridad. Acá están todas esas actualizaciones de seguridad para las diferentes versiones de Exchange. No hay para todas las versiones. Tengo entendido que todavía no hay para todas las versiones, solo para estas. Entonces la recomendación es generar este tipo de actualización lo más rápido posible. Probablemente ya la mayoría de usuarios lo hayan hecho porque, digamos, Microsoft fue bastante proactivo cuando se identificó la vulnerabilidad para que se generara esta digamos, como todo este conocimiento. Y les voy a compartir esto. Estos son los comunicados. Probablemente tengan uno de Microsoft, pero estos son los comunicados que se publicaron respecto al tema. Entonces, lo publico ahorita. Entonces, y al lado está la descripción. Entonces, esto es un ataque día cero que se genera en parte porque, y uno de los puntos importantes de esto es que, por ejemplo, Exchange Online, que es la plataforma de Microsoft 365, que es la plataforma de correo en la nube, no se vio afectado principalmente, ¿por qué? Porque cualquier tipo de vulnerabilidad se corrige de forma inmediata, porque cuando se identifican correos o se identifican nuevos ataques, se corrige para todos los otros clientes que no fueran atacados lo más rápido posible. Y Exchange Online está soportado bajo una plataforma por detrás que le damos ahorita que se llama Microsoft Graph, que utiliza las señales, digamos, de esos ataques o las señales de correo electrónico de toda la nube de Microsoft para prevenir y generar, digamos, una protección más avanzada en ese sentido respecto a este tema. Inclusive hay formas de proteger Exchange Online con herramientas todavía más avanzadas, pero generalmente, o más bien inicialmente, las características de seguridad que cuento en un Exchange Online versus las que cuento en un Exchange Server, pues van a ser un poco mejores, sobre todo porque esa administración que yo debo hacer, digamos, más que depende de mí, más manual, no la voy a tener que realizar en Exchange Online, sino que, digamos, va a estar automáticamente ahí. Entonces, ese es un punto, digamos, como bien importante
en este tema. Entonces, ahorita les dejo los enlaces como tal en ese chat que está público, que ustedes pueden visibilizar, por donde Luis les mandó el mensaje que digamos, podían esperar un momento. Luis, adicionalmente, me ayuda si en ese chat dejan algún tipo de pregunta para irlas resolviendo a medida que avanzamos el tema, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, como la información referente a esa vulnerabilidad que hay que tener en cuenta. ¿Vas a decir algo? Perdón. Sí, no, claro que sí. Yo estoy pendiente si dejan alguna pregunta. Listo, perfecto, gracias. Entonces, esta es la todo lo que está referente a esa vulnerabilidad, digamos como la solución o las actualizaciones que se han estado, digamos, generando a raíz de la vulnerabilidad para que las puedan aplicar fácilmente. Como les digo, yo ya confío en que esto está solucionado debido a que hubo una comunicación o tenemos idea que se comunicó con digamos, todos los clientes que sabemos o que teníamos conocimiento que podían tener o sufrir de este tipo de vulnerabilidades. Y, digamos, esta es como toda la recolección del evento y todas las actualizaciones que hay, ¿sí? Debo haber actualizaciones porque, digamos, no se han identificado nuevas amenazas respecto a este ataque particular. Y, digamos, con los parches que hay que están acá, pues ya es suficiente o ya es una actualización necesaria y suficiente para solucionar todo el problema de la plataforma. Entonces, ¿qué es Exchange Online? Y digamos, ¿cuáles son esas ventajas? Exchange Online es el correo en la nube de Microsoft, ¿sí? Tiene unos temas y lo más importante es que primero es más seguro, ¿sí? Es más seguro porque pues tiene un tema de disponibilidad. Ustedes no van a perder la información que esté en Exchange Online, pues digamos en ningún momento, sea a menos de que ustedes la eliminen y pasen todos los días que se les da o que Microsoft les da para soportar o para recuperar esa información que fue eliminada. Tiene un tema de seguridad adicional, por lo que les digo que Exchange Online está conectado a una herramienta que se llama Exchange Online Protection, que Exchange Online Protection lo que hace es recibir señales de, digamos, nuestros clientes y de todas las personas que tienen correos corporativos, que es una gran cantidad, y detecta cualquier tipo e identifica los reportes de los diferentes, digamos, entidades que tiene Exchange Online a nivel mundial. Y entonces empieza a recolectar como una firma de correos electrónicos que se marcan como maliciosos o que se marcan como phishing o que efectivamente fueron ataques y se detectó que ese correo fue, digamos, como el inicio de ese ataque para que los otros clientes no sufran de este tipo de problemas. Y esta plataforma se actualiza extremadamente rápido. Entonces les va a permitir fácilmente generar una protección que no tienen que administrar y que va a ser mucho más rápida en ese sentido. Adicionalmente, es más productivo, pues esto ya va a tener una integración con otras aplicaciones. Normalmente existen planes de Exchange Online que vienen solitos como la herramienta solamente de Exchange Online, pero también existen planes por unos costos muy similares que incluyen Exchange Online y otras herramientas, ¿sí? Como Teams, como OneDrive, como SharePoint, para permitirle a una organización a dar, digamos, toda esa parte de la que hablamos ahorita de Modern Work, que de pronto no tiene en el momento, ¿sí? Pues ofimática, claramente, todo lo que tiene que ver con reuniones en línea, todo lo que tiene que ver con documentación y compartir y colaboración en tiempo real. Entonces es bien interesante y es bien importante, porque en un solo paquete pues le puedo dar múltiples funcionalidades. Y adicionalmente, normalmente el costo total de adquisición de Exchange Online es mucho más bajo que tener, digamos, diferentes sistemas on-premise o un sistema on-premise para manejar pues toda esa parte de colaboración, toda esa parte de reuniones y ahí más el correo. ¿Por qué? Porque si bien yo compro no sé, la infraestructura física que necesito para implementar el tema de Exchange Server, adicionalmente necesito pues las licencias de Exchange Server, la SCAL, pues yo también voy a necesitar un mantenimiento, unos servicios que se van a pagar de forma continua para mantener ese servidor activo. Temas de implementación. Por ejemplo, en este tema
de implementación de esas actualizaciones de seguridad. Básicamente, Exchange Online me va a eliminar todo ese tipo de costos, dándome el almacenamiento que necesito sin tener que comprar ningún tipo de infraestructura adicional o algo parecido. Y la ventaja también es que si, por ejemplo, ustedes tienen un ambiente en el cual generar integraciones con OWA o con el Exchange, con el Outlook para dispositivos móviles, yo voy a tener muchas más funcionalidades si estoy trabajando con un Exchange Online y mi Outlook móvil, ¿sí? Entonces, voy a tener muchas más funcionalidades, es la de la derecha del todo, creo que me quedó un poquito rara la diapositiva. Mientras que en los otros dos escenarios, yo puedo manejar un escenario híbrido, es decir, quiero tener algunas cuentas en la nube y quiero tener otras cuentas on-premise, o quiero tener algún tipo de buzón en el cual sea on-premise, pero también en la nube. Digamos, hay muchos escenarios posibles, pero en general voy a tener muchas más capacidades para mis dispositivos móviles. Inclusive voy a poder generar temas, por ejemplo, de yo quiero, y esto es algo muy sencillo, pero dentro de las organizaciones muchas veces pasa que yo quiero chequear el calendario, la agenda de alguien para agendar una reunión, ¿sí? Entonces, en vez de hacer el vaivén de enviarle un correo y decirle, ven, necesito que hagamos una reunión el viernes en la tarde, ¿sí? Y que me diga que no hay disponibilidad, que el lunes, y así una cadena de correos extensa. Yo lo que puedo hacer simplemente es ir al calendario desde mi aplicación móvil, desde mi aplicación de escritorio y chequear, digamos, esa agenda de la persona. Entonces me empieza a pasar esas funcionalidades también a mis celulares cuando tengo temas de Exchange Online. Y como les decía, toda la seguridad de Microsoft, va a haber muchos productos que se conecten a Graph, pero toda la seguridad de Microsoft se alimenta de la información que le da Graph. Graph es, digamos, como es lo que recolecta señales de las diferentes fuentes que pueden ser, por ejemplo, Azure, que puede ser el correo electrónico, que puede ser OneDrive, que puede ser inclusive, y para cierto tipo de ataques, Xbox, Bing, etcétera, los productos de Microsoft. Él recolecta eso y alimenta las herramientas de seguridad para que puedan aprender de una forma más rápida y, pues, digamos, de una forma para que estén más actualizadas, por así decirlo, sobre los ataques y las vulnerabilidades posibles que se encuentran en el ecosistema. Entonces, esto es lo que me va a apalancar también una protección mayor, simplemente por el hecho de tener un Exchange Online. Y la protección o los, digamos, diferentes niveles de filtros que puedo tener en todo Exchange Online, pues va a ser ese embudo que ustedes van ahí. La idea es que cada vez se empieza a filtrar más información. Entonces aquí voy a tener, y digamos en la parte de abajo, hay un modelo o hay una... Hola, hola. Te escuchamos. Listo, perfecto. Sí, es que creo que se me había desconectado el micrófono un momento. Entonces, en la parte de abajo pueden ver, digamos, cómo estas herramientas y cómo el Graph empieza a avanzar y a detener, digamos, los diferentes ataques que se pueden presentar o el progreso de un ataque con la información que se está recolectando. Entonces, a nivel de seguridad, pues Exchange Online va a tener unas ventajas importantes. Hay algo que, digamos, muchas veces han mencionado algunos clientes con, digamos, como de preocupación al pasar la información a la nube, ¿sí? Hay varias dudas y que pues me gustaría socializar en este momento. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué pasa si le pasa algo a Microsoft y se borran mis datos? ¿Sí? Normalmente la información que tú tienes en la nube con Microsoft está replicada en diferentes data centers, pues digamos que son los servidores, alrededor del mundo, ¿sí? Entonces tendría que ser un cataclismo impresionante para que ese tipo de cosas pasaran. Por ejemplo, hace unos años, creo que fue hace 3 años ya, hubo un incidente porque, digamos, había unas tormentas tropicales que se convirtieron en huracanes muy fuertes creo que eran áreas de Arizona o Texas. El caso es que se inundó un data center de Microsoft, ¿sí? Y la información, los clientes no vieron ningún tipo de pérdida de información debido a esta réplica. Entonces, digamos, hay una seguridad
Y en ese sentido, pues Microsoft va a poder dar un nivel de seguridad mucho más fuerte que lo que una empresa puede hacer con sus propios servidores, porque al fin y al cabo Microsoft es una empresa que se, digamos, se encarga de proteger esa información y que su negocio, por así decirlo, es generar toda esa protección de información. En cambio, si por ejemplo si por ejemplo, no sé, Sura o Bancolombia aquí quisieran hacer algo de ese estilo, pues tendrían que volver eso su negocio para llegar a ese mismo nivel de seguridad que van a tener esos mismos data centers. Entonces es mucho más complicado porque el core del negocio, por ejemplo, de Sura o Bancolombia no es ese. El core de negocio es salud o temas financieros, pero no es, digamos, el manejo y la protección de esa información necesariamente. Entonces, ese es el modelo, digamos, esa es una de las primeras preguntas. La segunda es, hay muchos clientes que en este momento tienen herramientas de protección adicionales para el correo electrónico, ¿sí? Porque identificaron que sí, que Exchange Server obviamente tiene unas características particulares de seguridad, que yo puedo configurar filtros anti-spam, anti-phishing, pero que sea por experiencia, ojalá que no sea por experiencia, o sea por prevención, le asignaron más herramientas de seguridad debido a que había ataques que podían vulnerar ese tipo de seguridad o que le pusieron un esquema adicional de seguridad porque tenían sus preocupaciones, etc. Es totalmente válido y yo con Exchange Online puedo hacer algo similar. No sé si con las mismas herramientas que tengan actualmente para proteger esos servidores o ese correo que tienen on-premise, pero, y ahorita les muestro desde Microsoft, yo cómo puedo proteger de una forma adicional con herramientas mucho más avanzadas mi correo electrónico, ¿sí? Que ese es un poquito el tema de seguridad y cumplimiento que mencionaba Luis al principio. Entonces, esas normalmente son las dos primeras funcionalidades. Adicionalmente, ustedes tienen control de esa información, ¿sí? Hay otra que suele ser una duda que se repite mucho y es qué pasa si yo elimino información accidentalmente o qué pasa si un usuario el último día de trabajo dice, no está en buenos términos con la compañía y dice, voy a eliminar todo lo que está en mi correo electrónico, ¿sí? Yo tengo políticas o yo puedo configurar temas de retención de esa información, ¿sí? Obviamente depende un poco del plan que tengan, pero yo puedo configurar retención de esa información para que así él la elimine o así yo elimine su usuario porque su usuario trabajó hace 3 años y pues no voy a conservar la información 3 años. Yo pueda recuperar o yo pueda acceder a esa información para, por ejemplo, investigaciones, que me exige algún tipo de normativa en Colombia. ¿Sí? Me pasó, por ejemplo, en el caso de una entidad, creo que era financiera, que ellos al parecer tienen un tipo de legislación y lo primero que me decía era, yo me quiero migrar, pero yo tengo que poder acceder a un dato 7 años después de que una persona se fue. Y yo no voy a pagar 7 años de licencia. Entonces, en este caso lo que se hacía es generar una retención legal de los datos de esa persona por 7 años o por más años, puede ser más, no digo que 7 sea el límite, y yo voy a poder acceder en cualquier momento de esos 7 años a la información que tenía ese trabajador en mi organización, en este caso del correo electrónico, y hacer investigación sobre toda esa información. Entonces, digamos, porque hay unos mitos con migrarse a la nube que digamos, no son realistas realmente, y que normalmente la nube me entrega unos puntos bien, y sobre todo a nivel de seguridad, me va a proteger, digamos, también mi información. Entonces, aquí viene un poquito el por qué, digamos, Microsoft y las soluciones de Microsoft, porque voy a hablar de una solución de seguridad que me parece importante, por lo que mencionaba ahorita, que serían protecciones adicionales al correo electrónico. Si están preocupados, por ejemplo, por la vulneración que hubo con Hafnium, Exchange Online no fue afectado en ningún momento, ¿sí? Exchange Online nunca tuvo ningún tipo de vulnerabilidad respecto a esto debido a lo que les comentaba de las actualizaciones, de que la administración la hace Microsoft, de que la forma en la que están protegidos los data centers,
de Microsoft, donde se guarda la información de sus correos, es muy diferente a la que, digamos, usualmente o a la que ustedes pueden lograr con una implementación on-premise. Entonces, la ventaja de Microsoft, de los planes de Microsoft 365, es que yo puedo generar protecciones nativas para las herramientas. Entonces, aquí va a haber un tema de integración total. Aquí yo no estoy preocupado si X fabricante desarrolla una herramienta para proteger Exchange Online y de pronto no tiene algunas capacidades precisamente porque le falta esa integración. En cambio, aquí yo genero una protección nativa. Por medio de Graph voy a generar automatizaciones, inteligencia artificial en mis herramientas de seguridad, y cuando yo veo las herramientas de Microsoft de seguridad en general, voy a ver un enfoque integral, ¿sí? Yo no voy a ver una herramienta que solo sirva, digamos, para X o Y escenario. Voy a ver una herramienta que me proteja de una forma integral toda mi plataforma de colaboración o mis datos, etcétera. Depende de la herramienta pues, que estemos mirando. Ahorita vamos a mirar una que va a proteger específicamente el correo electrónico, todo lo que tiene que ver con OneDrive y todo lo que tiene que ver con SharePoint. Entonces, básicamente documentación y el correo electrónico, sobre todo a nivel de ataques. Entonces, yo tengo esa protección nativa con Office, con todas las herramientas de Office. Digamos, Microsoft es líder en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y automatización en la industria. Y pues tengo un enfoque que va a abarcar todos los puntos posibles de un ataque, ¿sí? O todas las formas de protegerme de ese ataque, ¿cierto? Entonces voy a mejorar la posición de seguridad de mi organización, voy a poder generar políticas o términos de prevención de ataques. Si un ataque ingresa por X o Y motivo, voy a poder generar temas de detección, investigación y caza. Voy a generar también esa respuesta de remediación y adicionalmente, como les decía al principio, hay una parte importante de estos ataques que es todo lo que tiene que ver con que los usuarios sean conscientes en el entorno en el que estamos viviendo y que estos ataques pues, pueden llegar a sus correos electrónicos, pero también voy a tener un tema de capacitación del mismo. Entonces, básicamente, como este complemento de seguridad para los correos electrónicos, para la documentación también de las organizaciones, que esté, digamos, dentro de Office 365, se llama Microsoft Defender para Office 365. ¿Sí? Esto lo menciono porque es bien importante, sobre todo si están generando un escenario de migración y quieren replicar esas herramientas que ya tenían o quieren mejorar la postura de seguridad de los correos electrónicos, pues esto es una forma de hacerlo. Y sobre todo por el motivo por el cual lo traigo a colación. Entonces, a nivel de prevención, básicamente voy a tener una capa, digamos, múltiples capas de protección a nivel del correo electrónico, ¿cierto? Entonces, yo puedo generar filtros anti-spam, filtros de KIN, filtros de MARC, y el Microsoft Defender para Office 365 lo que va a generar es una capa adicional que es inteligente, que actúa sobre la bandeja de entrada de los usuarios, ¿cierto? En caso de que un usuario tome un correo electrónico y diga, por ejemplo, un cliente me envió un correo electrónico, la herramienta lo que va a hacer es analizar ese correo electrónico y una vez el usuario lo reciba, si intenta abrir un enlace, si intenta abrir algún tipo de documento adjunto que haya ese correo electrónico y la herramienta detecte un comportamiento anómalo de ese archivo, entonces, o de ese enlace, pues va a generar un bloqueo de esa información y va a generar un reporte del ataque, ¿sí? ¿Por qué es importante lo del comportamiento anómalo? Porque eso no quiere decir que necesariamente sea un virus, ¿sí? Una de las formas en las que, digamos, se podían enviar algún tipo de archivos adjuntos como un virus era, no sé, yo tengo un archivo Excel, se lo envío a alguien y ese archivo por detrás tiene una macro que ejecuta el virus, ¿sí? O que descarga algo de algún lugar o que genera algún proceso y bloquea mi máquina o algo de ese estilo. Entonces, ese tipo de documentos solían no ser detectados por los antivirus porque a mí me llega el archivo, yo le voy a habilitar edición y en el momento en que yo le voy a habilitar edición, yo le dije a ese documento que él podía hacer cambios en mi equipo. Entonces el antivirus dice, bueno, listo, ese documento puede hacer cambios en su equipo.
Entonces él no hace nada a pesar de que lo que está intentando hacer ese documento sea, por ejemplo, encriptar todas las carpetas de documentos que hay, ¿sí? Entonces, se genera ese tema. En cambio, este va a detectar ese comportamiento como un comportamiento anómalo. Y yo puedo activar, pues, o desactivar este tipo de protección fácilmente, y no es una configuración que sea muy compleja. En la detección, básicamente así es como funciona. Son todos los filtros que yo tengo previamente, y una vez están en mi inbox o en la carpeta o en la bandeja de entrada, cada vez que se van a abrir esos enlaces, van a pasar por el filtro adicional, que es la herramienta, y que digamos, la herramienta lo que hace es usar temas de inteligencia artificial para identificar esos, digamos, archivos o enlaces sospechosos que, si bien inicialmente pueden no ser de phishing o pueden no estar marcados por el correo como phishing o por las herramientas que yo tenga, por mis filtros, etcétera, pues a la hora de la verdad sí están intentando tener un comportamiento muy similar a un enlace de phishing o a un archivo de malware. Voy a generar esos reportes de una forma bien detallada y voy a identificar los ataques que ocurren dentro de mi organización, pues de acuerdo al riesgo que pueden tenerlos, para hacerles una detección, un seguimiento, que sería la investigación, y una casa, para entender qué usuarios, por ejemplo, están o se está generando, digamos, este peligro, esta vulnerabilidad o este ataque en qué usuarios, para identificar fácilmente, pues, digamos, cómo está yendo el ataque y qué tantas amenazas pues estoy detectando o qué tantas amenazas estoy teniendo con ese tipo de ataque. Y finalmente, pues la remediación, que sería tomar medidas. Este es, digamos, todo el tema de casa. Y la remediación, que sería tomar medidas eliminando, por ejemplo, los correos que sigan ese patrón para todos los usuarios de mi organización, ¿sí? Y otro, digamos, tema que tiene adicional la herramienta es un simulador de ataques. Lo que yo les decía ahorita, que a mí me llegó un correo de Microsoft, eso fue un ataque generado en esta herramienta. Entonces, tú le puedes poner, digamos, el tipo de ataque que quieres hacer. Hay varios, digamos, templates como ataques de phishing, etcétera, y diferentes tipos de ataques de phishing. Y yo puedo generar digamos, ese ataque dentro de mi organización. Le puedo poner una campaña como para ver cuáles son las personas que, perdón, cuáles son esas personas que están cayendo en el ataque, o generar algún tipo de curso o, digamos, una presentación muy sencilla para enseñarle a una persona cómo puedes identificar que es un ataque, ¿cierto? Si te envían un enlace, hubo uno que fue un tanto famoso, ese no me llegó al de Microsoft, me llegó al correo personal, que que te decían algo, creo que era hipotecas o de un préstamo nuevo en Bancolombia, o que te habían robado la tarjeta, algo así. Y cuando entrabas y encontrabas el portal de Bancolombia igualito. Pero cuando mirabas el enlace no tenía nada que ver con Bancolombia. Entonces, ¿cómo identificar ese tipo de... Listo, perdón. ¿Cómo identificar ese tipo de problemáticas? Y pues ya generar esos informes detallados, ya esto más a nivel que de amenazas, a nivel de la capacitación. Y entonces, por ejemplo, es una simulación de un ataque. Es un correo que te llega, que tiene un enlace, que tiene un formato, que normalmente lo puedes identificar como phishing, y pues ves cuáles son esos usuarios que están dando clic a las herramientas y cuáles no lo están haciendo. Y todo el tema de posición segura son unas configuraciones que Microsoft, esto normalmente te lo muestra cuando tienes Office 365 o cualquier plan que incluya, digamos, diferentes herramientas. ¿Cómo puedes generar configuraciones rápidas y fáciles para mejorar la postura de seguridad de tu organización? ¿Sí? Esto no necesariamente quiere decir comprar productos adicionales, sino algo tan sencillo como, por ejemplo, algo que les aparece a las entidades educativas es no dejar entrar a personas que no sean de la organización, o sea, que no sean estudiantes o profesores, a las reuniones.
¿sí? Porque algo tan sencillo como eso evita que, por ejemplo, una persona que tenga el enlace pueda entrar y compartir contenido indebido en una clase, como era, digamos, lo que pasaba sobre todo muy al principio de todo el tema de educación virtual. Entonces, ¿yo cómo puedo asegurarme de que ese tipo de cosas no pasen? Entonces, él genera este tipo de recomendaciones. Entonces, eso lo que hace es simplificar toda la seguridad para que yo tenga una empresa segura, digamos, de una forma mucho más rápida. Defender es una herramienta que realmente aplica sobre múltiples, digamos, plataformas. Ahorita estamos mirando específicamente correo. Hay otras, digamos, como capacidades que puede tener Defender. Pero, digamos, esa no es la idea. Y finalmente, y les hablaba un poquito al principio, pero esto es más que un tema relacionado con la seguridad, esto es lo de productividad y colaboración, y no voy a ahondar mucho en este tema, pero sí el mensaje de que, digamos, esa transformación digital se volvió más urgente que nunca, digamos, por toda la situación actual. En general, las empresas y las entidades ya estaban haciendo ese proceso de transformación digital desde antes. Esto, digamos, lo que generó fue una aceleración. ¿Por qué? Porque entonces yo ya tengo tengo unas necesidades de, por ejemplo, generar este tipo de eventos, ¿sí? Si ya no puedo, no sé, tener una avenida o todo un, digamos, un lugar para generar un evento con todas las personas de mi organización, sea para trabajadores o sea con clientes, o sea eventos de una industria como tal, yo lo puedo hacer por medio virtual, ¿sí? Yo tengo que poder generar temas de desarrollo remoto, sea a nivel de desarrollo, pues como de páginas web, de programación, o también de las capacidades de mis usuarios, como capacitaciones. Tengo que habilitar el trabajo en equipo remoto. Y todas estas funcionalidades son herramientas o son capacidades que yo puedo implementar a través de las herramientas de Microsoft. Entonces, esto ya es como la última parte, es como una generalidad de qué es lo que yo puedo lograr, no solo a nivel de seguridad, por ejemplo, con mi correo electrónico, sino yo puedo entonces empezar a generar muchas otras funcionalidades, que son, digamos, estas capacidades, son algunos ejemplos de lo que puedo llegar a hacer a nivel de transformación digital con Microsoft. Esa era, digamos, como más o menos la sesión. Yo voy a abrir un espacio de preguntas para ver si de pronto las personas quieren conocer de algo más específico o quedaron con alguna duda de lo que hablamos antes, y mientras hago eso les voy a compartir los enlaces que les dije que les iba a compartir. Hola Juan, Hola Luis, qué pena. dale. Listo, entonces sería esta nuestra sesión, ¿cierto? Vamos a mirar si entonces tenemos preguntas. No sé qué pasó, se me desconectó por un segundo, me tocó volver a entrar. Ok. Bueno, Juan, en este momento no contamos con preguntas, pero pues yo creo que el tema nos quedó supremamente claro. Entonces, pues queremos agradecerte, ven, yo acá, agradecerte por tu tiempo y por todo pues el tema de seguridad. Creo que nos quedó supremamente claro con este webinar. Quiero recordarles a todos nuestros asistentes, acá les voy a dejar también, les voy a compartir nuestra información. Para que generemos pues preguntas, generemos también asesoría sin ningún costo. Está nuestro sitio web también acá, nuestro teléfono, perdón, correo electrónico, WhatsApp también verificado. Y pues estamos atentos a todas las preguntas y asesoría que ustedes pues soliciten o necesiten. Si pueden ver mi pantalla, estoy un poquito... Sí, sí, lo están viendo.
Listo, perfecto. Juan Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu explicación, nos quedó súper claro. Esperamos tenerte en próximos webinars. Y nada, pues que tengas una excelente tarde. Y no sé si te quieres despedir de los asistentes. Claro, muchísimas gracias por invitarme, digamos, a participar en el webinar. Como lo decía, digamos, este proceso requiere, digamos, todo lo que hablamos, me imagino que es una información un poquito densa a nivel de seguridad, Sí. a nivel de todo esto, pero digamos, sí es ideal que tengan una compañía en ese aspecto y pues Infoteca aquí, Total. como lo decían, tienen una experiencia, digamos, ya como comprobada en el mercado y tienen ya unos clientes que pues vienen trabajando todo este proceso también de transformación digital con ellos. Entonces, es bien importante tener un acompañamiento. Si les puedo ayudar desde mi parte, desde Microsoft en algún, digamos, en algún tema en específico que quieran consultarlo o si necesitan pues alguna aclaración adicional, pues bienvenidas sean las preguntas. La idea es ayudarlos en lo que pueda. Digamos, desafortunadamente mi apoyo y como solo soy una persona, digamos, digamos, de especialista, sobre todo para el segmento en el que trabajo, somos relativamente pocos, entonces no podemos tener el alcance o el nivel de personalización que les puede dar un partner, pero si podemos ayudarlos en algún momento, pues no duden en levantar la mano y claro, la invitación, me alegra la invitación a otros eventos, si necesitan algún tipo de apoyo, pues estoy disponible. Claro que sí, Juan Sebastián, muchas gracias. Estaremos pues contactándote, molestándote también para otros eventos. Y muchas gracias a todos los asistentes, pues que tengan una excelente tarde. Los esperamos en nuestro próximo webinar, que también va a ser sobre seguridad, pero esta vez va a ser en Azure, ¿listo? Entonces, pues que tengan una excelente tarde y buen día. Chao, Juan Sebastián, gracias. Hasta luego.